Fíjese, vamos a comenzar por definir un poco lo que es una huelga de hambre, porque si bien se define como un método de lucha pacífica, no violenta, atentar contra tu vida y además presionar con tu vida, en este caso al otro, que es el Estado, ¿no es una forma de violencia? Bueno, en principio la huelga de hambre es una forma de ejercer la huelga y de manifestar pues, una posición en un momento determinado. Obviamente está ligado a un razonamiento pues, que va a una situación ya extrema, importante, de desatención de lo que se viene exigiendo. Pero por otro lado también está ligado al derecho a la autonomía que tiene cada persona, que puede tomar una decisión, aunque alguna parte de la población la vea como una decisión extrema, es la autonomía que tiene cada persona de poder expresarse y ejercer sus derechos de una manera determinada. En algunos casos, en lo personal, yo creo que pues, con la afectación que eso tiene a la salud puede generar una situación irreversible de daños muy importantes y especialmente en los casos de los jóvenes. Pero yo creo que lo más importante para analizar desde el punto de vista de por qué se producen este tipo de huelgas, y yo creo que tiene que ver con la total indiferencia, con la total desatención de los problemas y para que una persona llegue a tomar esa decisión es porque no ha sido escuchada. El diálogo es muy importante y el diálogo social es central para el equilibrio democrático. Las huelgas son una conquista muy importante y es quizás el ejercicio más profundo que se hace dentro del ámbito de la exigibilidad de la igualdad. Y se produce especialmente cuando hay enormes desigualdades sociales, cuando es equidistante la relación social. Por lo tanto, si hay una conquista social importante es la huelga. Por lo tanto, criminalizarla no solo es un grave error, sino es un delito. La huelga no es un delito. Fue un delito en el pasado, en las dictaduras, cuando la burguesía ascendió al poder, pero es una conquista no solo desde el ámbito de los derechos humanos, sino es una conquista fundamental de la democracia. Ahora, en la medida que yo estoy tratando de que me respeten o pidiendo que respeten mis derechos, pero a la vez estoy vulnerando yo mismo el derecho a la vida, ¿eso no es un delito? No es un delito porque autónomamente una persona decide hasta dónde llega y obviamente también, como lo hemos visto en este canal y por los medios de comunicación, llega un momento en que la merma de la salud es tan importante que la gente se retira o es retirada con ayuda de médicos, paramédicos, etc. Está en el ejercicio de la autonomía. Obviamente, lo que debería ocurrir en un país democrático es evitar que este tipo de situaciones ocurran, se desarrollen, se prolonguen en el tiempo y no generar una política de indiferencia para tratar de eliminar a la gente. La huelga es una expresión muy importante de la democracia y como tal debe ser vista por los estados democráticos. Un estado no puede comportarse como un patrón ilegal para llevar a una situación de agotamiento a quienes protestan por hechos determinados, sino que tiene que utilizar la única arma que es posible en democracia, ahora, que es el diálogo, ¿qué tan el diálogo constructivo? Moralmente lícito es quizás utilizar este tipo de forma o esta forma de protesta como una forma de presionar o extorsionar al gobierno? Ahí está, es importante definir estos dos conceptos. ¿Hay presión con la huelga de hambre o hay extorsión? Y por eso le pregunto si es un delito o no. Bueno, puede haber una apreciación desde lo subjetivo sobre quien toma una decisión, pero todas las apreciaciones morales no están dentro del ámbito de lo legal, porque lo que puede ser moral para usted no lo tiene que ser para mí. Para una religión puede haber unas determinadas medidas, por ejemplo el ayuno, y para otros eso no está permitido. Entonces, lo moral no está dentro, no puede estar regido por la legalidad, sino está en el criterio subjetivo de quien lo expresa. Fíjese que usted habla de legalidad. A veces se ha establecido, en algún momento se estableció alguna quizás similitud con que si la huelga de hambre es un sinónimo de suicidio, porque es una persona que atenta contra su vida de forma gradual. Y a su vez la acción compromete al Estado en este caso, o al otro, contra quien pues, se hace la huelga de hambre, como homicida, porque por omisión esa persona pudiese morir si no se atiende sus peticiones. Bueno, hay una serie de decisiones y de estándares internacionales que establecen muy claramente cuáles son los parámetros médicos, inclusive para atender una situación como esta. Lo más importante que puede hacer un Estado democrático es tratar de impulsar, de promover un diálogo social
en el ámbito, quizás la huelga es la expresión más importante de la conquista de los derechos sociales. Entonces, desde un punto de vista progresista, una bandera fundamental del movimiento social es el ejercicio de la huelga. Por ello, los estados democráticos lo que tienen que hacer es abrir espacios de diálogo. El ser inflexible lo que hace es provocar situaciones límites. Si uno se pregunta por qué en Venezuela en los últimos años el instrumento de protesta más importante, especialmente para los estudiantes, yo como profesora y además como venezolana creo que los estudiantes son no solo el sueño, el futuro, sino la esperanza de Venezuela. Entonces, ¿por qué se ha promovido este tipo digamos, de instrumento de protesta? Bueno, la razón es muy sencilla, porque el resto de las protestas han sido criminalizadas, desatendidas, y llega a una situación límite cuando el Estado utiliza como política de Estado la indiferencia frente al que piensa diferente, la indiferencia frente al que tiene un apetito o exige determinadas situaciones. Esa situación crea una polarización también en el ejercicio de los derechos sociales. Ahora, toda persona que tenga o que considere que tenga una causa justa, ¿está justificada una huelga de hambre? ¿Cuándo es legítima y cuándo no es legítima una huelga de hambre? Bueno, la huelga de hambre generalmente, en los casos que hemos conocido, se ha llevado cuando la situación extrema, pasado un tiempo, se han utilizado otros mecanismos de protesta, y en un país donde la protesta es tremendamente criminalizada. Hay que saber que aquí hay miles de personas que han sido detenidas y que hoy día están sometidas a juicio, algunas con privación de libertad, otras con medidas sustitutivas y cautelares de presentación, simplemente por estar presentes en una protesta. Eso generalmente crea una situación de mayor conflicto, permea la situación, agudiza la situación. Yo creo que un Estado está obligado, un Estado democrático, a flexibilizar posiciones, que no significa darle a quienes están en una huelga todo lo que piden, pero sí significa escucharles y negociar. Y las dos visiones son esas. El Estado pudiese pensar, o el otro a quien se le hace la huelga de hambre, ¿por qué yo tengo que ceder ante esta presión? O podría ser considerada como extorsión cuando una persona atenta contra su propia vida. Y por otra parte, el huelguista dice, bueno, en la medida que a mí no me atienden mis peticiones, en esa medida pues es responsable el Estado. ¿Cómo llegar a un punto medio, al equilibrio? Bueno, es que las huelgas que estamos hablando no son exigencias futiles, ni son exigencias inadmisibles. O sea, no se está exigiendo el Estado o se está poniendo contra la pared el Estado por algo que no es legal. El hecho del presupuesto a las universidades no solo es legal, es necesario. Si hay una cosa que debe ser invertida en presupuesto de manera inmediata, si somos un Estado social, democrático y de Estado de Derecho, es la educación. Nadie puede negar que la Universidad Central de Venezuela y las universidades públicas son un elemento, un puntal para lo que es el futuro del país. Por lo tanto, todas estas exigencias, aunque no puedan ser cumplidas quizás en extremo por diversas causas económicas, financieras, etcétera, lo que el Estado no puede hacer es lo que ha venido haciendo. Y yo creo que ese es el punto importante de discusión, que es el desconocimiento, es la indiferencia extrema que lleva a que la gente tome este tipo de decisiones. Cuando una persona no es escuchada por el Estado, es criminalizada, es perseguida, es prácticamente anulada, pues obviamente está obligada en momentos determinados a tomar posiciones que no son compartibles por quienes no han pasado por eso, pero hay que ponerse en esa situación. Correcto, cuando se incrementan las huelgas de hambre, sin duda alguna allí hay una falla con respecto al diálogo que hay entre las instituciones y el ciudadano, la manera de acercarse. Llevan 38 días estos muchachos en huelga de hambre. ¿Qué otro mecanismo cree usted? Este es un programa de soluciones. Se pudiesen buscar para que haya diálogo, para que se resuelva esta situación, estas peticiones sean cumplidas, sin que eso implique que estos muchachos, estos jóvenes atenten contra su propia vida a través de una huelga de hambre. Yo creo que todos ganarían, y especialmente el gobierno nacional ganaría muchísimo si se encamina hacia un proceso de diálogo. A mí me parece muy importante, muy positivo la iniciativa de sentarse con los rectores, incluir en la mesa de negociación al liderazgo estudiantil, escuchar a todos. No es tan importante escuchar a los iguales, también es muy importante, y quizá la trascendencia del principio democrático es escuchar y atender a los que piensan distinto, a los que tienen posiciones diferentes. Creo que los estudiantes, los rectores y quienes están inmersos en el problema, pues deben colocar sus peticiones dentro de lo que significa la razonabilidad del momento. Creo que es muy importante utilizar mecanismos también que impulsen el diálogo, como puede ser la Iglesia Católica.
que puede ayudar en un momento determinado a destrabar, a generar flexibilización de las posiciones. Lo que no puede hacerse es tirar la cuerda para romper, porque cuando la cuerda se rompe, algunos pueden pensar que el daño va del otro lado. El daño es para todos. Le tengo que despedir. Una última pregunta que me la va a responder en 30 segundos o en menos. ¿Una persona que realiza una huelga de hambre es un suicida, es un héroe o es un mártir? Es una persona que está defendiendo sus derechos y el Estado está en la obligación de escucharle, de atenderle en el marco legal y de promover el diálogo.